Buenos días. Nuestro grupo es Asesoría Tributaria, integrado por María José Peñaranda, Juan David Aguirre y Edna Valencia. En esta consultoría se dan respuesta a 3 casos en los que se exponen dudas referentes a temas tributarios. En el primer caso tenemos a la señora Magola Estrada, una asesora independiente en marketing digital, que desea conocer si le es más favorable que le practiquen o no las retenciones en la fuente para su declaración de renta año 2021. El segundo caso es el señor Francisco Rosado. Debe realizar los ajustes anuales a un apartamento para incluirlo en su respectiva declaración de renta. Por último, la empresa Alimentarse SAS, que opera en el Valle del Cauca, dedicada a la fabricación y venta de lechonas. Ellos hacen varias consultas respecto a una donación que quieren realizar, estrategias para optimizar el pago de sus tributos, el monto adecuado, el momento adecuado para realizar la venta de un activo fijo y en qué país entre España y Estados Unidos le conviene más hacer su exportación de productos de lechonas enlatadas. Bueno, en el primer caso, el caso de Magola, tenemos primero pues que ella es una experta en marketing y se desempeña como asesora independiente y para esta labor pues no tiene personas contratadas. Y la cuestión de Magola es si debería pedirle a sus clientes que le hagan retenciones a la hora de prestar sus servicios. Entonces a ella se le recomienda que solicite las retenciones en la fuente pues por las siguientes razones. Primero, pues ella se desempeña como asesora independiente, o sea que sus ingresos son por honorarios y así van a clasificar dentro de la cédula de personas naturales por rentas laborales, de acuerdo al artículo 103. Además, como nos muestra el parágrafo 2 del artículo 383, como Magola es una persona natural, asesora independiente y no tiene personas contratadas, pues es obligatorio que le practiquen las retenciones en la fuente de forma mensual a la hora pues que preste estos servicios. Y tercero, pues se le recomendaría que haga autorretención para pues que se evite solicitar los certificados en retención en la fuente, pero ya no cumple con las condiciones que se muestran en la resolución 5707 de 2019, en las que, por ejemplo, en el numeral 3 y 4 nos dice que el contribuyente debe tener ingresos superiores a 130.000 VTs en el año anterior, los cuales ella no cumple, y debe tener más de 50 clientes que le practiquen retención en la fuente. Y pues ella no cumple ninguna de estas 2 condiciones. Como cuarto punto, tenemos que el artículo 807 del Estatuto Tributario nos dice que las retenciones en la fuente que le practican en el año gravable le sirven no solo como una forma de hacer el recaudo del impuesto, sino que también le van a permitir disminuir el anticipo que debe pagar para el año siguiente. Entonces, en este caso, pues consideramos un anticipo de 75% porque ella ya lleva declarando 3 años. Y pues como vemos, cuando el anticipo, cuando le realizan las retenciones en la fuente, por el procedimiento 2 nos da un saldo negativo, o sea que no debe realizarlo. Mientras, si no realiza las retenciones en la fuente, no le son realizadas, deberá pagar por el procedimiento 1 8.445.000, mientras por el procedimiento 2 ya serían 7 millones, pero igual es mucha plata comparado a cuando les realizan las retenciones, que no tendría que pagar nada. Por otro lado, pues cuando ya vemos esto en la declaración de la renta, podemos ver que cuando le realizan las retenciones, no va a tener un saldo a favor de 539.920 pesos, así pues no debe pagar nada para el año 2021 y puede solicitar la devolución de este dinero de acuerdo al artículo 850. Esto pues sí cumple con toda la documentación, si está al día. También puede imputar el saldo para la declaración del año siguiente, como nos dice el artículo 815 del Estatuto Tributario en el literal A. Por el contrario, como vemos, si no realiza las retenciones en la fuente, deberá pagar pues un impuesto de renta de más de 14 millones, lo que va a suponer que debe pues, hacer un muy buen manejo de sus ingresos para realizar el pago o deberá pues hacer un crédito para cumplir con esta obligación. En el caso de Francisco Rosado, vemos que él tiene un apartamento que le costó 400 millones de pesos en el año 2017 y su avalúo catastral fue de 370 millones.
Francisco se pregunta si le conviene realizar los ajustes anuales a ese apartamento para incluirlo en su declaración de renta. Entonces, pues primero tenemos que considerar lo que nos dice el artículo 277 del Estatuto Tributario, donde dice que los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad como Francisco, pues deberán declarar los inmuebles por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal o el avalúo catastral. Entonces, pues Francisco sería el valor de adquisición, que fue de 400 millones, que es el mayor. A este valor, pues ya le vamos a aplicar de forma voluntaria el ajuste fiscal, que puede ser el contemplado en el artículo 70 o en el artículo 73 del Estatuto Tributario. Y cabe resaltar pues que no podemos aplicar los dos, sino que tenemos que elegir una de las dos opciones, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 280. Entonces, primero tenemos en el ajuste del artículo 70, que dice que va a ser por el porcentaje que aumente la OBT. Entonces, para el 2021, el inmueble pues tenía un valor de 474.401.000 pesos. Mientras el ajuste del artículo 73 nos dice que se hará por el incremento porcentual de valor de la propiedad al 1 de enero del año que se haya adquirido. Como él lo adquirió en el 2017, la tasa pues para este año fue el 1,08, que nos la da el decreto 1625 de 2016. Entonces, pues el valor del inmueble ajustado es de 432 millones, y pues ese valor va a poder aumentar si se hacen mejoras o contribuciones para la valorización. Entonces, pues como conclusión, se le recomienda a Francisco realizar los ajustes del artículo 70, pues porque da un costo fiscal mayor, y si planea vender el activo para este periodo, pues le va a permitir tener un costo fiscal mayor y pues así una menor base para el cálculo de la ganancia ocasional, y pues así va a tener un menor impuesto. Por otro lado, pues si Francisco no planea vender el inmueble, pues no se le aconseja hacer el ajuste porque incrementa el patrimonio líquido y pues así va a ser mayor su renta presuntiva. Pero hay que tener en cuenta que esta renta presuntiva pues tiende a desaparecer de acuerdo a lo que presenta el artículo 188 del Estatuto Tributario, que nos dice que el porcentaje de renta presuntiva para el 2020 es de 0,5 y ya para el 2021 ya es de 0%. Para el caso de Lechonil, Alimentarse SAS es una pequeña empresa que opera como Lechonil en el Valle del Cauca. Se dedica a la fabricación y venta de lechonas. Ellos tienen varias consultas. Entre estos, una donación que quieren realizar. Quieren mirar las estrategias para optimizar su pago tributario, el momento adecuado para realizar la venta de un activo fijo y a qué país entre España y Estados Unidos le conviene más hacer su exportación. En relación a la donación, tenemos que la entidad podría donar obteniendo un beneficio fiscal o deducción por donación al ICT. Se hicieron los dos cálculos y miramos que referente al crédito fiscal, toda inversión que haga micro y pequeñas y medianas empresas en proyectos calificados como investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de acuerdo con criterios y condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, tendrían un crédito fiscal del 50% del valor de la inversión realizada aplicable a la compensación de impuestos nacionales. Entonces tenemos que obtendría un descuento de crédito fiscal por el 50% de su donación, que sería de 2.500.000, obteniendo un saldo a pagar de 125.292 millones de pesos. En relación a la deducción por donación al ICT, toma doble beneficio. En el artículo 158 raya 1 y en el artículo 256 del mismo nos indica que puede deducirse el 100% de su donación, en ese caso los 5 millones de pesos, y adicional a eso tendría un descuento
del 25% del valor donado, que es 1.250.000. Es mejor hacer la deducción por donación al ICETEX, ya que tiene un doble beneficio, tanto en deducciones como en descuentos. Como estrategias para mejorar el pago de sus tributos, tenemos, según el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, nos habla sobre la bancarización de la mayor cantidad posible de los montos pagados, aceptados para poder descontarlos fiscalmente, siempre que exista la posibilidad. Los cobros de tasa presuntiva, artículo 35 del Estatuto Tributario, ellos ahí tienen unos ingresos financieros por que la compañía incluye intereses presuntos. Eso nos dice que al prestarle dinero al socio no le cobraron intereses, pero está tributando sobre los mismos. Por esa razón, se le recomienda que por lo menos le cobren la tasa presuntiva vigente para que le valga el costo tributario. Debe verificar los costos y gastos que se asuman, que cumplan con la normatividad vigente para poderlos imputar en las declaraciones de renta, ya que el monto solo lo pudo hacer por el 85% de sus costos totales. Otro beneficio es el impuesto de industria y comercio a la hora de decidir la ubicación de la planta de producción. Como vemos, nosotros analizamos en 3 ciudades, que fue Cali, Buga y Jumbo. Por tal, la recomendación que hacemos es que la planta de producción la coloquen en Cali, pues es la que tiene tarifa del impuesto de industria y comercio más bajita, que es del 3.3 por 1000. Bueno, Lechonin también hace una consulta con respecto al momento adecuado para vender un activo fijo. Esto se debe a que ellos compraron una maquinaria en febrero de 2020, pero dejaron de usarla en agosto de 2021, ya que consiguieron una más eficiente. Ellos se preguntan si deben venderla de una vez o esperar hasta febrero de 2022 que se cumplan los 2 años de haberla tenido. La respuesta a esta pregunta depende de su valor de venta y la depreciación que se le haya aplicado, pues esta se debe reconocer como renta por recuperación de deducciones de acuerdo al artículo 196 del Estatuto Tributario. Entonces se presentan dos opciones. Una es que la utilidad por venta sea mayor a las depreciaciones. Si este es el caso, sí vale la pena esperar hasta febrero de 2022, ya que esa diferencia se va a considerar un ingreso por ganancia ocasional. Y la ganancia ocasional en Colombia está grabada a una tarifa del 10%, según el artículo 300 y 303 del Estatuto Tributario. Si no fuera así, si no se considera la ganancia ocasional, estaría grabada al 31%, que será la renta líquida agravable, que es el caso de si la utilidad por venta es menor a las depreciaciones, ya que en este caso da igual en qué momento haga la venta del activo, porque toda la renta va a ser considerada recuperación de deducciones y por lo tanto va a estar grabada al 31% para el año 2021. En este caso, es mejor que la venda de una vez, ya que de todos modos va a tener un flujo de caja y, como acabo de mencionar, la renta va a ser considerada líquida agravable y va a estar grabada al 31%. Con respecto a la opción de exportación, Alimentarse S.A.S. tiene la opción de exportar su producto a España o Estados Unidos y cumplen con las condiciones sanitarias que piden estos países. Por lo tanto, ellos se preguntan solamente en términos tributarios qué país es mejor. Para empezar, hacemos un análisis arancelario. Entonces, revisamos si estos países tienen aranceles al producto de lechonín, que sería lechona enlatada. Encontrando que, como Colombia tiene acuerdos comerciales tanto con España como con Estados Unidos, en ambos países el arancel es del 0%. Entonces, en este caso, es indiferente a qué país exportar. También hacemos un análisis del beneficio tributario en IVA, ya que según el artículo 479 del Estatuto Tributario, todos los productos exportados se convierten en exentos. Esto quiere decir que en el país están grabados al 0% de IVA, pero pueden tomar un saldo a favor, ya que se puede generar un IVA descontable por los costos de producción a los que incurra Lechonín.
Sin embargo, este beneficio puede ser aprovechado para cualquier país al que se exporte. Entonces, una vez más, es indiferente la decisión de tomar si España o Estados Unidos como el país a exportar. Finalmente, la decisión se toma sobre el impuesto a la renta, ya que en Estados Unidos, por ejemplo, si se exporta a ese país, los ingresos son mayores, pero con este país no existe un convenio de doble imposición con Colombia. Esto quiere decir que en caso de que el Lechonín configure un establecimiento permanente en Estados Unidos, las rentas que se generen por este establecimiento serían grabadas tanto en Colombia como en Estados Unidos. Por el contrario, en España sí existe un convenio. Esto quiere decir que si Lechonín configura un establecimiento permanente en dicho país, las rentas generadas solo van a ser grabadas en España, dentro del territorio de ese establecimiento permanente, y en Colombia solo se grabarían las generadas en Colombia. Esto es muy positivo, ya que pues permite que no haya un pago doble por unas mismas rentas. Sin embargo, nuestra recomendación final es que haga sus exportaciones a Estados Unidos, ya que si envía sus productos a este país va a tener mayores ingresos y no es necesario que configure establecimiento permanente para realizar esas exportaciones. Por lo tanto, no tiene que considerar pues el convenio de doble imposición. Es importante que lo tenga en cuenta, pero aún así les recomendamos que envíe sus productos a Estados Unidos. Finalmente, para concluir esta asesoría, los tres analizamos pues que es muy importante tener los siguientes aspectos en cuenta a la hora de hacer una asesoría. Entonces, en primer lugar, analizar de manera detallada cada contribuyente. Esto se debe a que cada uno tiene unas situaciones particulares y por ende no se pueden generalizar las recomendaciones, ya que para uno pueden aplicar y ser algo positivo, pero para otro, en cambio, puede ser algo negativo, algo que no le beneficie del todo. Otra recomendación es que se les diga a los contribuyentes que es tan importante cumplir con las obligaciones formales como con las sustanciales, ya que normalmente se cree que la obligación tributaria se basa nada más en el pago del impuesto, y no es así. El cumplimiento de obligaciones formales, como requisitos de las donaciones o de los costos, tener certificados al día, todo eso es muy importante para poder aprovechar los beneficios que otorga la ley, y que si no se cumplen, pues se van a perder y el pago del impuesto va a ser mucho mayor. Finalmente, también es muy importante conocer de manera extensa los tributos que se están asesorando. Esto se debe a que, pues, así se hace de una manera más integral la asesoría y se pueden aprovechar todos los beneficios que otorga la ley, sin cruzar, obviamente, la línea de la ética profesional y no se pierde, pues, beneficios por desconocimiento. Eso sería todo y muchísimas gracias.